Fran, cuando me digas. Buenas tardes y bienvenidos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Para la demarcación de Madrid es un placer acoger la quinta sesión del ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Estudios Madrileños con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Madrid y nuestra institución. El lunes pasado tuvimos el privilegio de contar en este mismo auditorio con la participación de Manuel Arnaiz, quien analizó uno de los cinturones perimetrales más importantes de Madrid, la M30. Hoy tenemos el placer de recibir a otro de nuestros colegiados distinguidos, José Antonio Martín Caro, a quien agradecemos profundamente su amabilidad y colaboración. Nos hablará sobre otra de las grandes circunvalaciones de Madrid, la M40. Sin más preámbulos, cedo la palabra a María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños y doctora en Historia del Arte, para que realice la presentación de la conferencia que hoy nos reúne aquí. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros en este ciclo de conferencias. Gracias, Teresa. Muy buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la demarcación de Madrid, del colegio, y por acogernos aquí en la sede. Es estupendo, es un lujo esta sala tan maravillosa y sobre todo el afecto con que hemos sido acogidos aquí. Muchas gracias. Es verdad, hoy cerramos con esta conferencia ya el ciclo de las 5 que hemos dedicado a las circunvalaciones de Madrid. Yo creo que, bueno, pues dentro de muy poco, si nos entregan los textos rápido, estará el libro que recoge las 5 conferencias en la calle y haremos una presentación ya estando todos juntos. Así que hoy tenemos con nosotros, que va a ser el que nos imparta la conferencia, José Antonio Martín Caro. José Antonio Martín Caro es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, también es doctor por la misma universidad y también es geógrafo, licenciado en Geografía e Historia. La verdad que eso es estupendo porque así también da una visión más amplia a los ingenieros de lo que es todo el mundo de la historia del arte que les toca tan de cerca. José Antonio Martín Caro ha combinado a lo largo de sus casi 30 años de experiencia las actividades relacionadas con la docencia y con la investigación. En una parte es la docencia e investigación y en la otra es el desarrollo de proyectos de ingeniería. Su trabajo se ha centrado en las estructuras y la geotecnia desde una perspectiva global, incluyendo proyectos de auscultación, monitorización, rehabilitación y reparación de obra nueva. Sus trabajos de investigación desarrollados relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y con el patrimonio histórico le han permitido innovar en estos campos participando en proyectos nacionales e internacionales. En el campo de la edificación destacan los complejos hospitalarios, oficinas, edificios deportivos y edificios en altura, destacando entre los proyectos actuales el Estadio Santiago Bernabéu, la nueva sede del BBVA y la Torre Caleido, nada más y nada menos. En el mundo de la obra civil ha proyectado numerosos puentes, tanto carreteras como ferrocarril, y ha participado en proyectos de gran alcance urbano, como el desarrollo de Madrid Nudo Norte. Por último, también tiene una participación activa en proyectos de rehabilitación de bienes patrimoniales, entre los que destaca la rehabilitación de las murallas de Cádiz, del Castillo Santipetri y de la Ciudadela de Erbil, entre otros muchos. Y actualmente es CEO de Ingenieros Consultores, INES Ingenieros Consultores, y profesor de la asignatura Arte y Estética en la Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica.
le voy a dejar con él para que nos pueda contar cómo es el desarrollo de la M30, esa vía de circunvalación que vamos a rematar, M40, que es la vía de circunvalación con la que vamos a rematar. Nos hubiera encantado seguir con la M50, pero creo que tendrá su momento, dado que todavía no está cerrada y le queda mucho trabajo por realizar. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al colegio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto de Estudios Madrileños por tener tiempo y energías para organizar este tipo de ciclos, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? La verdad es que las infraestructuras que utilizamos todos los días las podemos mirar de muchas maneras, ¿no? Yo creo que cada vez más hay que mirarlas desde varias perspectivas, ¿no? Y esa es un poco la idea de hoy. Y muchas gracias a María Teresa Fernández por tener, como digo, buscar tiempo para organizar estos ciclos. Y también, por supuesto, al Colegio de Caminos por auspiciarlos y acogernos como lo hace siempre, ¿no? Yo voy a hablar de la M40 y también vamos a hablar de otras vías de alta capacidad que se hicieron a finales del siglo, ¿no? Y que yo creo que han cambiado de una manera definitiva la movilidad en la ciudad, ¿no? Es verdad que la M40, como vamos a ver, no ha llegado a funcionar bien del todo hasta que se hizo el bypass sur de la M30 y el soterramiento del Arco Oeste, como nos contó Manolo Arnaiz el lunes pasado, pero es una infraestructura que vamos a ver que funciona muy bien, ¿no? Hoy en día en Madrid llevamos, yo creo, 15 años sin hacer apenas grandes obras, ¿no? Parece que ahora vamos a volver a retomar ciertas obras de calado y el tráfico funciona muy bien, ¿no? Como os decía. Bueno, como comentaba, no es el foro para hablar de temas muy técnicos ni constructivos, ¿no? Queremos mirar a esta infraestructura de diferentes maneras, ¿no? Diferentes perspectivas, y por eso vamos a hablar un poco de las características técnicas, ¿no? Para que todos sepamos, bueno, cuáles fueron los criterios de proyecto, ¿no? de esta circunvalación. Vamos a hablar de su historia, su gestación y su construcción, ¿no? Realmente, en comparación con la M30, la M40 en eso la M30 está rodeada de luces y sombras, la M40 se planificó en un momento de estabilidad gubernamental, se proyectó y se construyó en apenas 8 años, ¿no? Que es todo un mérito. Ahora veremos, tiene 65 kilómetros. Es verdad que el cierre norte tardó un poquito más por aquello del Monte del Pardo y los soterramientos que hubo, pero, como digo, fue una infraestructura cuya planificación, su gestación, su proyecto y su construcción fue muy rápido, ¿no? Vamos a hablar también de su relación con la M30, ¿no? Una relación que lleva ya tiempo y que ahora, por fin, yo creo que ha encontrado un equilibrio correcto, ¿no? Y, de hecho, la estructura de movilidad de la ciudad parece que ya funciona de una manera correcta, no solo por la M30 y la M40, hablaremos de la M10, de la M45, del fiasco de las radiales, ¿no? También vamos a hablar de la M40 y otras circunvalaciones europeas, que eso es interesante. Vamos a hablar del Periférique de París, que es un desastre absoluto, está siempre colapsado y no funciona. Vamos a hablar también de la circunvalación de Múnich, ¿no? También creo que es interesante ver cómo la percibimos, ¿no? Los usuarios, el ciudadano general, no ya los técnicos, ingenieros o arquitectos, sino cómo la vemos en nuestro día a día. ¿Qué se ve desde ella? Que es interesante, ¿no? El problema de la M40 no tiene esa personalidad que tiene la M30, ¿no? No está tan integrada en nuestro tramo urbana, no es tan reconocible, ¿no? Tú sacas una foto desde la M30 y cualquier usuario sabe más o menos en qué posición estás. La M40 no tiene esa personalidad, ¿no? Es mucho más lineal, es más aséptica, pero vamos a intentar ver qué paisajes, qué arquitectura se ve desde la M40. Y, como bien ha dicho María Teresa, mi actividad profesional está relacionada con los puentes y con las estructuras, pues vamos a hablar de algunas estructuras singulares o peculiares que yo creo que están rodeando a la M40 y que pueden ser de interés. Bueno, las características técnicas, ¿no? Esto es un poco el esquema de la M40. Tiene 65 kilómetros de longitud total, se proyectó y se construyó en 10 años. Tiene, de una manera uniforme, 3 carriles
y en algunas zonas tiene 4. Esto es una clara distinción, como nació la M30, ¿no? Y nos contaba Manolo el pasado lunes que había zonas de la M30 antes de las grandes obras del 2000 que tenían 2 y 1 carril, ¿no? No había una uniformidad en el tráfico, en la distribución de los carriles, ¿no? La M40, desde luego, nació con esa lección aprendida y se proyectó y se construyó bajo los criterios de autopista de alta capacidad, ¿no? Como una autopista de primera generación de las que tenemos por España. Es curioso esto de los 3 y 4 carriles, porque cuando se hicieron los primeros estudios de tráfico en los años 84, que es el Plan Nacional, veníamos de una época de crisis económica fuerte y no se esperaba, no había unas expectativas de crecimiento económico y urbano. Se hicieron estudios de crecimiento bastante timoratos. Lo que pasa es que finalmente se tomó una decisión acertada, que era no poner 2 carriles y acudir a esta solución de 3 carriles por sentido, que ha sido tan acertada como ha demostrado el posterior crecimiento de la ciudad y del tráfico rodado, ¿no? Otro tema muy importante, yo creo, que es las conexiones, ¿no? Y ahí veis todas las conexiones que tenemos, desde norte sentido horario, la 1, la M11, la M12, la 2, la R3, la 3, la 4, la 42... Todas esas conexiones, por ejemplo, la M30, cada vez que hay una intersección, como las longitudes de trenzado son cortas, siempre hay un follón, siempre hay un atasco, es un punto crítico en el tráfico. En el diseño de la M40 se diseñaron unos nudos de conexión muy amplios. Hay trenzados, no todos los cruces son a diferente nivel, pero en general se cuidó mucho este aspecto. De hecho, en la M40, salvo en quizás horas punta y ciertos días, los nudos no son los puntos críticos del tráfico. Es una autopista de alta capacidad, lleva incorporado un sistema de monitorización y control de tráfico. Cuando lo comparemos con las europeas no es el más moderno, pero también es verdad que como no tenemos una congestión crónica, tampoco es que sea estrictamente necesario acudir a sistemas de velocidad variable o de guía permanente. También tiene un sistema de emergencia y mantenimiento asociado, la M50 tiene un mantenimiento específico de sus puentes, de sus viales, de sus estructuras, que hace que la percepción, de hecho, del ciudadano del estado de conservación sea bueno, ¿no? O sea, pensamos que tenemos una buena infraestructura. La IMD está entre 60.000 y 175.000 vehículos, que es una IMD interesante, grande, me refiero, y fijaros que el porcentaje de pesados es entre el 15 y el 20%. Es decir, la M40 nace con ese propósito no solo de vertebrar el tráfico interurbano, de conectar los pueblos de la periferia, las barriadas, las colonias que estaban por fuera de Madrid, sino también de canalizar el tráfico de mercancías. Y eso se notará en algunos de los criterios de diseño que tiene la propia M40, ¿no? La M50, ya veremos, tiene incluso un porcentaje de pesados mayor, es decir, los camiones no entran en Madrid ni siquiera en la corona de la M40 y se desvían por la M50. Y el tráfico entre día y noche es un ratio de 3, es decir, hay más tráfico por el día, como es lógico, pero hay tráfico por la noche también. Es una autopista, una circunvalación que tiene tráfico nocturno. Y una de las cosas que quizás asombra es el límite de velocidad, ¿no? ¿Quién no ha ido por la M40 algún día y ha dicho, ¿y por qué 100? ¿No? Y realmente los parámetros de trazado son de autopista de primera generación, las distancias de parada, la visibilidad, los peraltes, los radios, vamos a verlo ahora, son de autopista y el límite es 100, ¿no? Porque podría ser 120, ¿no? Yo por lo menos, que me gusta ir rápido, siempre me hago esa pregunta y es por un tema de accidentalidad, ¿vale? No está congestionada, pero sí que tiene un tráfico intenso a ciertas horas y se prefiere limitar la velocidad de manera permanente, no con límites variables, a 100 kilómetros hora. He sacado esta foto aérea del nudo de Colmenar para que veamos un poco la escala de los nudos que tiene la M40, ¿no? Son nudos con un trazado casi americano, ¿no? Con cruces a diferentes niveles, muy amplios, donde las longitudes de trenzado son muy grandes, ¿no? Esta foto también la he sacado porque ya sabéis que hace unos años hubo un problema, una patología severa en el puente, en uno de los puentes del enlace, que obligó a que se tuviera que sustituir el puente por completo. No sé si os acordaréis, porque fue bastante... Bueno, lo sufrimos, ahí sí que sufrimos problemas de tráfico durante un año. Los radios, como digo, son casi de trazado ferroviario, ¿no? Tenemos unos radios muy amplios, mínimo 600, pero generalmente vamos a 1000. Las pendientes longitudinales suelen ser del 4% y se intenta que muchas veces no superen el 2%, precisamente
para favorecer el tráfico de los camiones, ¿no?, de los pesados, que no reduzcan la velocidad. Lo peor que le puede pasar a una vía, en términos de accidentalidad, es que concurran vehículos que vayan a velocidades muy diferentes. Si todo el mundo va a 100 o todo el mundo va a 120 no hay un problema, si todo el mundo va a 60 tampoco hay ningún problema. El problema es que vaya gente a 40 y gente que vaya a 120, ¿no? El peralte máximo es del 7%. Y otro tema que redunda en una baja accidentalidad es la visibilidad y la distancia de parada, que es de 200 metros. Es decir, hay una visibilidad muy buena para evitar accidentes. La accidentalidad del M40 ahora mismo no he podido consultar los datos. Durante los 6 primeros años de vida fue alta, fue relativamente alta, 20 muertos al año más o menos, pero me consta que ha bajado bastante, ¿no? Bueno, y esta también he sacado esta foto, ¿no? Como digo, podría ser cualquier autopista de España, ¿no? Tenemos arcenes muy amplios, 2,5 metros, una anchura de carriles de 3,5 metros, la señalización es ya de autopista y el tema, por ejemplo, del drenaje y evacuación de aguas también es de autopista, ¿no? Tenemos una mediana central con grandes cunetas longitudinales, drenes transversales. No digo que nunca se haya inundado, nunca ha habido charcos, pero la M40 no es como la M30, que por desgracia cada vez que llueve mucho en Madrid pues siempre tenemos algún problema que otro. Bueno, la historia. ¿Cómo surge la M40, ¿no? Pues esto es un poco una foto aérea de la época, ¿no? Y hemos pintado la M40 con sus nudos. Pues igual que la M30 se empieza a hablar de ella casi en los años 40 y 50 y se empieza a construir en los 70 y se acaba en los 90, es decir, tuvo, como digo, una historia muy larga. La M40 fue realmente una infraestructura que tuvo una creación rápida, ¿no? Se empieza a hablar ya de ella o de la necesidad de ella. Bueno, voy a sacar luego una foto bastante curiosa, pero de manera seria, ¿no?, firme, en el año 84 y en un momento de un contexto de crecimiento urbano y de demanda de infraestructuras, ¿no? Eso, necesitábamos una nueva corona de circulación, ¿no? La saturación de la M30 era notoria, ¿eh? En ese momento, además, no se habían hecho, por supuesto, estas obras de inicio de principios de los años 2000 y se necesitaba una nueva circunvalación que realmente gestionara la movilidad interurbana de la ciudad. La M30 se debía de quedar para el tráfico urbano, casi como la calle 30 que soy, y la M40 debía canalizar el tráfico de mercancías, el tráfico que atravesaba la provincia de Madrid, pero cuyo destino final no era la ciudad, y facilitar el transporte de mercancías, ¿no? Curiosamente, la M40 ha servido para estructurar bien la movilidad y también como una herramienta de planeamiento. O sea, se utilizó la M40 en cierta manera como una coordinación de los usos del suelo en la periferia de Madrid. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Con la M40 se empezaron a hablar de los PAUs, que hubo los PAUs del norte, los PAUs de Carabanchel, y luego ya más adelante, a partir de los años del 97, Valdebebas, etcétera, ¿no? O sea, se utilizó una herramienta de limitación de usos urbanos. Y si paseamos por la M40, pues tenemos polígonos industriales, centros logísticos, centros comerciales, estadios de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente tuvo ese doble objetivo en su concepción. Por una parte, como digo, el más importante, que era organizar y vertebrar el tráfico de Madrid y su periferia, pero también se utilizó, como digo, como una herramienta de planificación urbana y expansión periférica, ¿no? La M40, digamos, puso en servicio, mucho suelo periférico que en ese momento pasaba a ser accesible. Esta es la figura que creo que la he sacado, esta figura la he sacado del libro que escribió Miguel Aguiló sobre Madrid, que es de los años 40 y que uno ve el río Manzanares. No es la M30 lo que se ve en el centro, es el arroyo de Broñigal y el Manzanares, porque la M30 tiene un trazado fluvial, ¿no? La M30 realmente va por donde iban los ríos de Madrid. El arco este era un arroyo, el arroyo de Broñigal, y la zona oeste pues va paralela o cerca del río, ¿no? Y veis esa otra almendra
era lo que en su día se pensó que tenía que ser la circunvalación de Madrid, ¿no? Que es la M40. Como he dicho antes, en el plan de carreteras de 1984-1991 se hace una previsión en general para eliminar travesías en las ciudades, acelerar alguna vía de capacidad, pero realmente no se presta mucha atención a las ciudades, ¿no? Enseguida el presupuesto que se deja se queda escaso y en 1988 hay una primera ampliación porque la ciudad, como digo, los escenarios que se habían pensado no fueron realistas, ¿no? De repente bajó el precio de la gasolina, empezaron a haber matriculaciones y las IMDs se duplicaron en muy poco tiempo. Eso hizo que ese plan inicial no fuera suficiente y hubo en 1990 el famoso Plan Felipe, que sí que se centraba más en las ciudades, fundamentalmente en Sevilla, por la Expo, Barcelona y Madrid. Y a raíz de ese plan y unos convenios que se establecieron entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, pues nació la M40 tal y como la entendemos ahora, ¿no? Que empezó a construirse, yo creo recordar, hacia 1988 y que en 1994-95, salvo el cierre norte, estaba acabada. Realmente fue una obra muy rápida, como os he dicho antes, ¿no? La figura de la derecha la hemos sacado de un libro que escribimos hace un par de años sobre los puentes de Madrid, ¿no? Para hablar, pero que muestra muy bien el crecimiento que ha tenido Madrid, que es un crecimiento como en mancha de aceite, ¿no? Es un crecimiento. Madrid es una ciudad que va absorbiendo sin modificar excesivamente, sin destruir lo que absorbe, ¿no? Lo va absorbiendo con esta red que tenemos, por una parte carreteras radiales y por otra parte unas circunvalaciones concéntricas, ¿no? Esta figura la he sacado porque muestra la escala, ¿no? Dentro de la provincia de lo que es la M30, la M40, la M50, que también se ve allí, las radiales, ¿no? Parece un corazón con sus venas y sus aortas. Realmente el área urbana metropolitana de Madrid es muy grande, ¿no? Y bueno, aparte también, posteriormente a la M40, se construyó la M50 bastante rápido, y la M45, la M10, que quizás han tenido menos repercusión en el tráfico o en la ciudad como tal, pero sí que han mejorado notablemente la circulación y además conectaban sitios específicos como ha podido ser el aeropuerto de Barajas, etcétera, ¿no? Como os he dicho, bueno, la M40 y todas estas nuevas infraestructuras se utilizaron como un instrumento generador de los desarrollos urbanísticos, porque ponía en valor suelos periféricos muy accesibles, ¿no? Y lo que os he comentado también antes, ¿no? La previsión de tráfico que se hizo en esos años fue muy inferior a la que luego ha sido. Gracias a Dios no se hizo mucho caso a esos modelos de tráfico iniciales y se optó por darle mayor capacidad de lo que en ese momento pedían estos modelos. Bueno, aquí lo que he puesto es la M40 y he pintado la red de cercanías, ¿no? Toda esta mejora del tráfico que tenemos en Madrid en estos últimos 15, 20 años no solo se debe al bypass sur de la M30 ni a la M40, sino a toda una política de movilidad que se ha hecho, ¿no? Todos han aportado su granito de arena, ¿no? Las cercanías de Madrid ahora están fallando, quizás más de lo que debieran. Es verdad que la red ferroviaria es la que está ahora muy tensionada de obras, ¿no? Hay mucha inversión en el ferrocarril, se está metiendo mucho dinero, eso genera una tensión en la explotación y, por desgracia, pues están ocurriendo pues, más accidentes y más problemas de lo que nos gustaría, ¿no? O sea, es ahora el ferrocarril el que le está tocando ese plan Renove que tuvimos en las carreteras en los años 90, ¿no? Como digo, aquí veis un poco la M40 en relación con la red de cercanías y, por supuesto, con el metro, ¿no? El metro de Madrid también ha tenido a lo largo de los años 90 y principios de los 2000 un desarrollo increíble, ¿no? O sea, hay un efecto multiplicador ahí en la movilidad que ha hecho que, como os decía, el tráfico en Madrid, no sé cuál es su opinión, pero el tráfico en Madrid, si uno lo compara con otras ciudades, no solo españolas, sino europeas, pues funciona bastante bien. Bueno, vamos a hablar también de su relación
con la M30 y con la M50, ¿no? Aquí las hemos pintado a las tres juntas, ¿no? La M50, como bien ha dicho María Teresa, no está cerrada y yo sinceramente creo que no se va a poder cerrar porque está el Monte del Pardo y hay unos requisitos ambientales muy difíciles de solventar, ¿no? Ya veremos qué pasa en el futuro. Pero bueno, es esta estructura de anillos de circunvalación concéntricos, ¿no? La M30 es menos circular, ¿no? Porque sigue, como digo, esos dos cauces, que era la Broñigal y el Manzanares, y se cierra arriba con ese triple cierre en el norte que tenemos, que es la Avenida de Ilustración, Sinesio Delgado y la carretera de la Playa, ¿no? Que funcionan las tres casi como el mismo cierre de la M30, ¿no? Quiere decir que a pesar de estar la Avenida de Ilustración semaforizada, pues al tener tres vías alternativas no hay grandes retenciones. Luego tenemos la M40 y finalmente la M50, ¿no? Como digo, el reparto que hay a día de hoy fue M30 tráfico urbano, calle casi, aparte de la movilidad que tenemos en nuestro día a día. M40 recoge el tráfico interurbano y de mercancías y finalmente la M50 un tráfico todavía más de largo recorrido, más de distancia. Esto es así, insisto, desde que se hizo el bypass sur y el soterramiento del oeste, porque lo que ocurrió a finales de los 90 es que la gente se salía de la M30 porque estaba absolutamente colapsada, se iba a la M40, hacía el recorrido por la M40 y volvía a entrar a la M30, es decir, el colapso de la M30 produjo un mal funcionamiento de la M40 durante muchos años, ¿no? Hoy en día, como digo, en la fotografía que tenemos ahora hay una interconexión y una facilidad de transferencia entre las dos coronas que funciona bien. La distancia que tenemos entre M30 y M40 es muy variable. Como veis, en la parte de arriba, en el nudo de la Zarzuela, tenemos 500 metros, ¿no? Ahí realmente M30 y M40 están pegadas precisamente por la presencia del Pardo. Pero en otras zonas podemos llegar a tener una distancia en radio de 9 kilómetros, ¿no? Toda esta organización, digamos, del territorio, pues ha pasado a generar los nuevos PAUs. Los PAUs volvieron a meter tráfico y de nuevo fue necesaria la M50 y otras vías que se han ido construyendo, ¿no? Fijaros en la diferencia de IMDs, que es bastante... Yo esto no lo sabía, cuando me he puesto a preparar la charla he actualizado los datos. Como os decía, en la M40 tenemos una IMD entre 60.000 y 175.000, depende de los días. La M30 tiene 300.000. Digo, para que tengamos un orden de magnitud de lo que pasa. O sea, el tramo de la M30 que pasa por las Ventas, creo que es el tráfico de más, la zona, la carretera, autopista de más tráfico de Europa. O sea, tiene una carga de tráfico monumental. Y la M50 vuelve a bajar un poco, tiene entre 42.000 y 50.000 y en este caso el transporte de mercancías coge más importancia. La M50 sigue el trazado de lo que antes era la antigua autovía del Culebro, que era una carretera que había por allí. Y luego, bueno, aunque ya es de todos conocidos, el famoso fiasco de las radiales de peaje, que ha sido el único caso, o eso dicen los sabios, donde los estudios de tráfico fueron muy superiores a lo que realmente fue. Normalmente, cuando se hacen estos estudios, generalmente se suele ser más prudente y timorato, y generalmente la realidad, la evolución urbana hace que tus estudios se queden cortos, ¿no? Como hablábamos de la M40. En la IMD de las radiales, pues a día de hoy tenemos 15.000 vehículos en el mejor de los casos. Es un tráfico muy bajo. Las malas lenguas dijeron que los estudios de tráfico los trucaron para que se viera la operación y fueran financiados, ¿no? Eso nunca no lo sabremos. Pero lo que sí que tenemos claro es que a día de hoy no tienen tráfico ni parece que haya una perspectiva real de que vuelvan a tener. Fijaros que el resto de las radiales, las que no son de pago, las nacionales de siempre, tienen 100.000. Estamos hablando de 7 veces más el tráfico que tiene. La gente no está dispuesta a pagar, digamos, por ir por una radial. No estamos en la situación de Londres, me refiero. Bueno, y esto es también lo que hablábamos, ¿no?
hasta que no conseguimos hacer la operación de la M30 con el soterramiento del Arco Este, el bypass sur, aparte de dejarnos una ciudad mucho más, más naturalizada y recuperar un entorno que la habíamos perdido, pues eso hizo que muchas cosas encajaran, hizo clic y el tráfico realmente de Madrid ahora parece que está en una situación que funciona, ¿no? No sé si pensáis lo mismo, pero es verdad que llevamos 10, 15 años sin apenas hacer obras, porque no estamos haciendo grandes obras. Hemos hecho el nudo norte recientemente, que sí, porque esa zona era muy conflictiva de la M30, pero comparado con la gimnasia constructiva que tuvimos en ese momento, en los años 90 y en los principios de 2000, con Manuel Arnain, con Melis, que pusimos la ciudad patas arriba, ¿no? Pues llevamos 15, 17 años sin hacer obras sustanciales, digamos, o importantes dentro del tráfico, y la ciudad sigue funcionando correctamente, ¿no? Ahora os voy a enseñar una cosa de Google que es bastante curiosa, ¿no? Esta obra redujo mucho el tráfico de la M40, mejoró la conectividad entre ambas. La M40 se quedó finalmente con esa misión que tenía de tráfico de medio y largo recorrido, y además esta obra también posibilitó el desarrollo urbano del Arco Sureste. Bueno, y vamos a compararlas con 3 y 4. He elegido ciudades donde yo he conducido, que no quiere decir que tengan que ser las óptimas para esta comparación. Aquí las tenéis dibujadas a escala, para que también, luego hablaremos de cuántos kilómetros tiene cada una, pero para que veamos la escala. El Périphérique de París es un desastre, es nuestra M30, digamos, trasladada a París, y está siempre fatal. O sea, eso es una carrera, vamos, yo no la conozco ni por la noche, ¿no? Con un tráfico fluido. En Múnich tienen, no es una circunvalación completa, pero es una semicircunvalación. Esto pertenece a la red de autopistas alemanas, las Autobahn, que funcionan fenomenal. No sé si habéis tenido la oportunidad de conducir por Alemania. Esta no tiene límite de velocidad, que pasa frecuentemente en algunas carreteras alemanas, ¿no? No puedes ir a la velocidad que tú juzgues, y tiene todas las bondades que tiene nuestra M40 y alguna más, ¿no? Como decía Javier Manterola, los alemanes no hacen nada mal, salvo bailar flamenco, ¿eh? Y esto es un ejemplo, si vais, que es una autopista que funciona muy bien, la verdad. Y además tiene unos criterios de seguridad. Luego tenemos nuestra M40, que la tenéis abajo a la izquierda en comparación, y luego he traído la M25 de Londres, que es salvaje, ¿no? Es mucho más que nuestra M50 incluso, tiene, creo que son 188 kilómetros de longitud, pero la función es la misma que tiene en España la M40, ¿eh? Es la misma. Lo que pasa es que Londres es una ciudad muy extensa, muy expansiva, pero es la misma. Quiero decir, luego en Londres ya sabéis que tienen la almendra central, que tienes que pagar para entrar, tiene un tráfico de ciudad muy restringido, pero esta M25 pues recoge un poco el tráfico que recoge nuestra M40, ¿no? El de medio y largo recorrido, el de entre ciudades, etc. Bueno, os he traído aquí unos datos, aquí los veis, ¿no? Madrid, la M40, 62 kilómetros, el Périphérique de París, 35, Londres, 188, la M25, Ámsterdam, que no la he sacado, pero también la hemos mirado, que sería una M30, pero no está colapsada. En Ámsterdam hay tráfico, pero está mejor gestionado, ¿no? Tiene 32 kilómetros y Múnich tiene esos 53,5 kilómetros. Los números de carriles, ¿no? La M40, ya os he dicho, tiene 3 de manera uniforme y en algunos sitios puntuales tiene 4. El Périphérique de París tiene 2 en la mayoría de los sitios, en algunos sitios 3, en algunos sitios 4. Londres de 3 a 5, Ámsterdam de 2 a 3. Y Múnich tiene estos estándares de autobahns que son de 3 y 4 carriles de manera uniforme, ¿no? El tipo de tráfico, pues interurbano, en M40 Londres y Múnich, y en París es tráfico local claramente, y en Ámsterdam un mixto entre urbano e interurbano, ¿no? La gestión y sistemas de control, eso sí que cambia. Madrid ya lo conocéis, ¿no? Tenemos cámaras, paneles informativos y servicios de emergencia,
La de París está monitoreada continuamente con carteles de velocidad variable de desvíos porque está absolutamente congestionada. Londres también tiene sistemas un poquito más avanzados que los que tenemos en España, ¿no? De control de velocidad variable, de carriles, de cambios, etcétera, de usos de carriles alternos. Ámsterdam muy parecido a nosotros y Múnich parecido a los ingleses, ¿no? Bueno, esto es un poco la diferencia. He traído esto. Si entráis en Google y activáis tráfico, cada uno tiene sus manías, a mí me gusta comparar esto, podéis ver en tiempo real cómo está el tráfico en todas las ciudades que os apetezca, ¿no? París está así siempre. Esto, he sacado la misma foto a las 5:30 de la tarde antes de ayer, ¿no? Digo, para que tengamos una idea de cómo funciona, ¿no? París 5:30, horroroso. Londres también, tiene mucha carga de tráfico. La M25 es la que va por fuera, otra cosa son el tráfico interno. Múnich, la circunvalación funciona bien, salvo en la zona norte, aunque algunas carreteras de entrada también están atascadas. Y Madrid fenomenal, pero que ha hecho trampa porque las 5:30 en Madrid no es la hora mala, ¿eh? Si entráramos ahora, seguro que estaría un poquito más roja, ¿no? Pero bueno, podéis probar, ¿eh? Eso es una cosa bastante peculiar. Londres no es la peor ciudad, yo esto no lo sabía, Londres no es la peor ciudad del Reino Unido, es Birmingham, que tampoco se sabe, pero siempre está atascadísima. Se sabe, bueno, porque es una zona de paso, aparte del tráfico que genera la propia ciudad, es de camino de Londres a Manchester, pues pasas por allí, ¿no? Bueno, pues esto no digo que no es la peor hora a las 5:30, pero es un poco una imagen bastante habitual de cómo está el tráfico últimamente en Madrid, ¿no? No está especialmente colapsado, ¿no? Y luego tenemos Ámsterdam, bueno, igual, que es una ciudad que tiene una movilidad bastante bien estudiada y, bueno, no tiene grandes problemas de tráfico tampoco. Bueno, ¿y esto cómo la percibe el ciudadano, ¿no? Esto me ha parecido interesante porque la sensación que yo tengo es que la M40 damos por hecho que forma parte de nuestra vida, pero no le damos la importancia que yo creo que tiene, ¿no? Igual que la M30 hablamos mucho de ella. La M40, ¿no? es un elemento, yo creo, primordial en la estructura de movilidad de la ciudad, pero no la damos la importancia que yo creo que debe de tener, ¿no? Pues, si preguntamos, casi todos vemos la M40 como una vía esencial, ¿no? No entenderíamos el tráfico hoy en día en la ciudad de Madrid si no tuviéramos la M40. Además, entendemos que está en buen estado de conservación, no hay quejas, quiero decir, hay otras veces que la gente, hay buzones y tal, de la M40 en general no hay tráficos, no hay quejas. Sí que es verdad que, por supuesto, hay congestiones en horas picos, ¿no? Como sobre todo en la A1, A2 y A4. Siempre se puede mejorar y hay propuestas de ampliaciones y mejoras de algunos puntos críticos, ¿no? Esto es un tema, como digo, interesante, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía pues es a las 2 menos cuarto, un cierto atasco de salida en la M40, casi en la salida de tal, ¿no? Pero como os digo, la percepción que tenemos hoy en día de la M40 es una vía que funciona bien, que la vemos esencial, y que el único problema que en general generó es, bueno, la contaminación, ¿no? Entender la contaminación como emisiones de carbono, por supuesto, una vía de alta capacidad genera tráfico y el tráfico genera CO2. Es verdad que si vemos un poco la ciudad con una perspectiva general, pues mejoró, porque al sacar muchísimo tráfico de la M30 y no estar atascado, que es cuando genera más consumo de CO2, ¿no? Los motores en parada, pues la situación general de la ciudad mejoró, pero es verdad que está claro que una IMD de 100.000 vehículos al día pues genera contaminación. Eso se da por hecho, pero el ruido, ¿no? Que es un tema bastante interesante, porque una vía de esta capacidad con IMD a 100 km/h pues genera ruido, ¿no? Y es interesante porque en el momento de proyecto y construcción no existía una normativa clara de cumplimiento de ruidos. Hoy en día es impensable, cada vez que hacemos una infraestructura de transporte, ferrocarril, hay que hacer un estudio, Isabel lo sabe bien, de ruido y de vibraciones, sobre todo en los entornos urbanos, ¿no? Pero en ese momento no se hizo, ¿no?
Y es verdad que a día de hoy sí que se ha hecho. Estos son unos estudios que tiene el Ministerio de Fomento, están colgados en su página web, se pueden consultar. Un poco la mancha, a la derecha no sé si se puede distinguir bien, de los decibelios que se generan alrededor de la M40, ¿no? El momento crítico claramente es la noche. Durante el día los estándares son más altos y aparentemente casi nunca se superan, pero por la noche, que baja mucho el estándar, ¿no?, el límite superior que debemos de cumplir, pues tenemos algún punto. No hay muchísimos puntos negros. Es verdad que estos puntos negros además se están solventando con pantallas acústicas, es decir, el Ministerio de Fomento sigue licitando obras y se siguen colocando en ciertos sitios concretos pantallas acústicas. Pero lo que es importante es que muchos desarrollos urbanos que se hicieron después ya eran conocedores del problema, y entonces cuando van a hacer los edificios que tengan que hacer, pues colocan sus barreras vegetales, barreras semipermeables, o se sabe que la primera línea de la edificación va a estar más sujeta a estos problemas y se corrigen con ventanas especiales, etc. Es decir, es un problema que es real porque en el momento de su proyecto y construcción no había una normativa a cumplir clara, pero es verdad que se ha sabido tratar y yo creo que está en vías de resolver, ¿no? Y esto sí que me ha parecido. Como yo soy me he hecho fan de la M40 preparando esta charla, el único problema que vemos, claro, la M40 pues, ha segmentado el paisaje, ¿no?, porque atraviesa zonas naturales, la percepción que tenemos. Y al mismo tiempo, como he dicho antes, es una vía muy aséptica, ¿no? Es una vía donde podríamos estar poco identificable, podríamos estar casi en cualquier autopista, cosa que es la envidia que tengo yo, que no pasa con la M30, ¿no? La M30 es muy identificable y todo el mundo sacas una foto y sabes que estás en Ventas, sabes que estás cerca de la avenida Badajoz, etcétera, etcétera. Y es porque está más integrada en nuestra manera de vivir. La M30 pues, es un escenario donde a todos nos ha pasado cosas, ¿no? Al cruzarla, al volver a casa del trabajo, es una vía más utilizada. Y luego también porque aparece en películas, aparece en multitud de manifestaciones artísticas y culturales y la hemos interiorizado, ¿no? Esto lo preparamos para cuando hicimos también un libro de Puentes de Madrid. Y, por ejemplo, la escena de la izquierda es una escena de tráfico sobre el puente de Ventas de La flaqueza bolchevique, que es una película del 2003. La del medio es de Deprisa, deprisa, de Carlos Saura, de 1981. Y la tercera, que está el inconfundible Alfredo Landa, es una peli de Bardem en El puente, ¿no? Es decir, la M30 sí que se usa como escenario, por diversas razones. La M40 todavía no forma parte de nuestro día a día, ¿no? ¿Qué se ve desde la M? ¿Qué paisajes, no? Bueno, pues en principio la verdad que los paisajes, como vamos a una vía de alta capacidad, con unos sistemas de contención muy altos, con pantallas acústicas en muchos sitios, pues vemos poco, ¿eh? Es verdad que si nos fijamos mucho podemos ver el río Manzanares, podemos ver a lo lejos vistas panorámicas de la Sierra de Guadarrama, el horizonte de Madrid, las 5 torres. El área natural del Pardo no mucho, porque precisamente con esa solución que se hizo, que fue muy imaginativa, de soterrar y poner una vía, un sentido encima del otro, pues vas un poco soterrado y no tienes isóptica para ver el Pardo. Pero vemos sobre todo mucho polígono industrial, muchos parques logísticos, muchos centros comerciales, el aeropuerto y el estadio metropolitano, ¿no? Sí que es verdad que esta alternancia de vistas, ¿no?, urbanas y de naturaleza pues puede ser entretenida. Lo que he buscado, porque en aras de integrar la M40 más en nuestro día a día, hay una página web de unos compañeros arquitectos que se llama esmadrid.com M40 Arquitectura, que se han dedicado a recopilar los edificios. Es un poco mentira porque no se ven desde la M40 exactamente, ¿no?, pero sí que son una serie de edificios interesantes, ¿no?, desde el punto de vista de la arquitectura, que están rodeando el perímetro de la M40. Si vamos del A1 del norte en el sentido horario, nos vemos el BBVA, ¿no?, que es
Otra de las cosas que hay cerca de la M40 cuando se generaron estos espacios urbanos son sedes corporativas, aparte de polígonos industriales y demás. Muchas empresas grandes, ya lo veremos, Telefónica, Endesa, BBVA, salieron hacia afuera y se posicionaron cerca de esta vía que daba tráfico. No, es importante, yo tuve la suerte de participar en este proyecto también, en las estructuras, y son 9.000 personas las que entran aquí todos los días a la misma hora y salen más o menos también a la misma hora. Es un tráfico importante, ¿no?, a considerar, porque los que trabajan en banca suelen ir en coche, además, aunque hay una parada de metro cercana, ¿no? Bueno, esto es un edificio interesante. El de la derecha también seguro que lo reconocéis. Es el famoso Donut cuadrado, ¿no?, un concurso de vivienda que sacó, creo recordar, la MV, y que tiene esta concepción, ¿no?, de este gran agujero en medio, que es como la corrala donde se reúnen los vecinos, y también desde ahí, desde los pisos más altos, con una especie de puzzle, ¿no?, de unidades edificadas, ¿no?, como si fuera un puzzle, donde se puede ver el paisaje de Madrid. También podemos ver la sede de Endesa, ya yendo un poco más a la Nacional 2, ¿no? Este es un edificio que proyectó Rafael de la Hoz, hijo. Es un edificio interesante desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad, el sistema que tiene energía pasiva, las fachadas, las pérgolas, ¿no? Es un edificio, tampoco está exactamente en la M40, ya está en Ribera del Loira, pero bueno, está en este tránsito que digo que podéis hacer. El de la derecha es el Hospital Infanta Leonor, que es un concepto de hospital también peculiar, porque es un edificio abierto a la naturaleza, no es el típico hospital con patios interiores, que está como más, se conciben de otra manera, más cerrados. Este es un edificio también bastante interesante, ¿no? Yo este no lo conocía, la verdad que me ha alegrado porque no lo había visto, pero me ha parecido espectacular, ¿no? La Torre Negra, ¿no?, que tiene 74 metros de altura y está con zinc, está cerrada con zinc y son viviendas, ¿no? Ya bajando al sur tenéis también el Eco Boulevard, ¿no?, esta cosa que está en Vallecas, ¿no?, que es una zona pues más estancial, más de ocio, que trata de limpiar y refrigerar el aire que entra por debajo y sale por arriba. Bueno, tampoco os quiero aburrir, pero he elegido estos dos últimos, la sede de Telefónica, también de Rafael de la Hoz, estos 4 cubos que se proyectaron pues una vez terminada, por supuesto, la M40, pues yo creo que estos edificios son del 2010, 2012 más o menos, con estas fachadas tan peculiares, tan significativas. Son 4 cubos que se conectan con un zócalo discontinuo, ¿no?, y es donde están la mayoría de los empleados de Telefónica. Y este último lo he traído porque me ha parecido muy interesante. El edificio original era de estos brutalistas de 1940 y era de la fábrica de ascensores Botticelli y de grúas, y que ahora recientemente le han dado este lavado de cara y lo han modernizado y se celebran eventos, y también es un sitio donde se están localizando algunas startups y empresas de innovación. Bueno, vamos a hablar de los puentes. 5 minutos, prometo no ser muy... Voy a hablar de mi libro ahora. Prometo no ser muy pesado, pero creo que los puentes forman parte de nuestro paisaje también. Los puentes son sitios donde ocurren muchas cosas, ¿no? Y hay algunos, a mí me gustan mucho los puentes, y creo que hay algunos que además uno aprende cuando los ve, puede intentar intuir lo que estaba pensando el proyectista y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Estas son 2 pasarelas que hizo Leonardo Fernández Troyano, de la oficina de Carlos Fernández Casado, compañero y socio de Javier Manterola, que por cierto recibió la semana pasada el Premio Nacional de la Ingeniería. Y son 2 pasarelas, una está sobre la R3 y otra sobre la M40, y pertenecen al anillo ciclista, que se hizo en la parte... tiene un recorrido amplio, ¿no?, por el suroeste de Madrid. Y como veis es muy interesante, ¿no? Es las únicas 2 pasarelas colgantes que tenemos en Madrid. Normalmente cuando uno piensa en una estructura colgante piensa que tiene que saltar, ¿no?, tiene que saltar grandes longitudes. Y aquí en este caso creo que el vano central son 110 metros, no es mucho, ¿no? Pero el propio Leonardo cuenta en sus estudios de soluciones
que un arco, que es lo que se proyectó para otros cruces de menor luz, no hubiera podido ser, hubiera sido muy aparatoso. También se tanteó una solución de cable, pero atirantados, ¿no? Cables tirantes. En ese caso le exigía unas torres más altas, ¿no? De nuevo un impacto visual más grande, y finalmente se decidió por esta estructura de cables colgantes. El canto del tablero apenas tiene 30 centímetros. Eso hace que pueda elevarse sobre todo el tronco del M40, las tercianas, las medianas, de una manera clara. Tener en cuenta que hay que respetar unos gálibos, y cuanto más espesor tiene la estructura, más tengo que subir. Es decir, el ciclista tiene que hacer más ejercicio, ¿no? para llegar a la mayor cota que permita. Uno puede ver o intuir, ¿no?, cómo la fuerza del cable llega aquí, se ancla, tira de aquí y comprime este otro jabalcón. Bueno, es un buen ejemplo de lo que yo llamo expresionismo estructural, ¿no? Uno ve lo que ve realmente es lo que pasa. Tiene una peculiaridad, que es que además de estos cables colgantes, tiene unos stripers, unos cables atirantados en negativo, porque normalmente si os fijáis en los puentes colgantes, o por ejemplo el puente de Brooklyn, aparte del puente colgante tiene unos tirantes así, que sirven para rigidizar un poquito más el tablero. Leonardo aquí lo hace, lo invierte, ¿no? Salen de la pila, pero salen en abanico hacia el cable principal. A él lo que le interesaba es que el cable estuviera suficientemente rígido y en su posición, y de esta manera además facilitaba luego la unión entre cables, ¿no? Bueno, la vía ciclista se hizo posteriormente a la construcción de la M40, y por lo tanto requirió de un proceso constructivo que entorpeciera lo mínimo posible con el tráfico de la M40. Y se hizo como se hacían los puentes colgantes antiguos. Se tiraba primero el cable a través de los hilos, y después de tender ese gran cable, que es como un gran tendedero, se iban dejando las péndolas, se colocaba el tablero en placas prefabricadas y se pretensó, ¿no? Y esto es un poco, yo creo, una estructura interesante, yo creo que muy bien encajada en el paisaje en el que está, y que la próxima vez que paséis, pues fijaros, porque hay que tener cuidado, pues uno va mirando hacia arriba, a veces puede tener problemas. Este es otro puente que ya a nivel particular formalmente a mí me gusta menos, pero también es interesante. Tampoco está la M40, está justo. La M40 en su cruce con la A6 pasas por debajo, pero este puente hubo que hacerlo para hacer el ramal de conexión entre Aravaca y Pozuelo, o Aravaca y el otro ciudad, ¿no? Es un puente, digamos, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Muy poco tráfico, sí. Es un puente de urbanización, no es un puente de una vía de alta capacidad. Lo que pasa es que es muy visible, ¿no? De Valdemarina a Aravaca, efectivamente. Son dos arcos paralelos, que tiene como peculiaridad, o al menos a mí me lo parece, que las péndolas son rígidas, no son cables, son elementos metálicos, ¿no? O sea, no es un cable como tal del que cuelgas, es un elemento con cierta rigidez. Y luego tiene, de nuevo, este puente tuvo que ser construido con la A6 en funcionamiento y requirió de un proceso constructivo, de nuevo, que interfiriera mínimamente, ¿no? Formalmente es lo que llamamos un arco de tablero intermedio, porque ni está el tablero encima del arco, ni tampoco está debajo, está como en un nivel intermedio, ahí lo veis, el arco sigue bajando para compensar los empujes horizontales, y los verticales llevártelos al estribo de arriba, ¿no? Es un puente que está bien. Y de este sí que quería hablar, porque es el nudo de la Zarzuela, y es un nudo que de nuevo demuestra en qué momento hacíamos las estructuras, ¿no? Esto es el año 96-97, y hay una supeditación total de la estructura al trazado, ¿no? En la antigüedad, como el puente era una cosa muy complicada a construir, pues tú ibas por la ribera de un río, ibas paralelo al río, y cuando querías cruzar mirabas donde había una piedra, algo fuerte, cruzabas en ortogonal, ¿no? Cruzabas recto y seguías caminando por la orilla. Hoy en día eso es impensable, ¿no? Porque tendríamos que tener giros de 90 grados, el trazado no sería compatible con el uso que tenemos hoy en día en nuestras autopistas, ¿no? Por lo tanto,
es un problema geométrico, este nudo es un problema geométrico bestial, ¿no? Tengo la M40 saliendo de los túneles del Pardo, tengo que enlazar con la M30, tengo el hipódromo, tengo el río Manzanares, tengo el club de golf de Puerta de Hierro, tengo un parque, un centro deportivo que se aprovechó y se quedó en medio. Geométricamente es muy complicado, son aproximadamente 2,5 kilómetros de viaductos, todo lo que hay en todos esos enlaces, ¿no? Hay 2 viaductos principales de unos 600 metros, que son estos de aquí que vemos. Y luego tenemos los otros viaductos de enlace que completan lo que hemos hablado. Hay una pasarela, una pérgola y un paso inferior, ¿no? Y lo que es muy interesante, por lo menos a mí siempre me lo ha parecido, bueno, son estructuras todas de hormigón armado y pretensado, perdón. No voy a decir que convencionales, pero clásicas, ¿no? Losas postesadas, luces de 35-45 metros, ¿no? No es nada un alarde, pero lo que a mí siempre me ha fascinado, fijaros en la foto del medio, es el encaje geométrico que se hizo de esto. Era muy complicado. Esa pasarela que veis que va por debajo para dar acceso a los vecinos a ese centro deportivo que hay abajo, y todo yo creo que se logró porque no te da una sensación de que eso es un bosque de pilas enorme, ¿no? O sea, realmente este nudo yo creo que está, lo que veis un poco a la izquierda con esas medias lunas, es una pérgola, porque cuando el cruce es muy esviado, bueno, es un tema de estructuras, no hacemos puentes, hacemos pérgolas, ¿no? Como digo, este es un nudo que yo creo que es muy interesante, porque además deja muy a las claras que lo que manda hoy en día es el trazado y que los estructuristas tenemos que adaptarnos lo mejor o peor que podamos al mismo. También quería hablar de este nudo, que es el nudo de enlace de la M40 con la A1, por 2 razones. Primero, porque fue el primer cruce en España a 4 alturas, eso nos lo contaba Sandro Roche cuando íbamos a la escuela. Quiero decir, esto es muy americano, ¿no? Para evitar los trenzados, cada vez que tengo un nivel de tráfico lo pongo en alturas, ¿no? De tal manera que tenéis los grandes viaductos en curvas superiores. Luego tengo la A1, la M40 y unos pasos inferiores que no sé si veis aquí, que se han cancelado, por cierto. Esos ya no se usan. Ahora volvemos a tener 3 niveles. Y no se usan por accidentalidad. Salían muy ortogonales a la vía de servicio y hubo muchos accidentes. Y la gente a la vía de servicio pues no iba a 60, iba a 100, la salida era muy ortogonal y los han cancelado. Si pasáis por debajo, ¿no?, por la vía de servicio, veréis que no han puesto unas jerseys. Los cancelaron casi a los pocos años de vida del nudo, ¿no? Digo, es muy interesante porque, de nuevo, aquí este es un nudo más ortodoxo, ¿no? No me acuerdo el nombre, creo que se llama el nudo de estrella de diamante, algo así. O sea, es el que sale en los libros que nos enseñan en la escuela de cómo hay que hacer un cruce a 4 alturas con 2 vías principales, ¿no? Comparado con el de la Zarzuela, que, como he dicho, era un cruce mucho más geométrico, ¿no?, más complicado de tal. Y este nudo lo he traído también porque no sé si os disteis cuenta que hace unos años se pusieron unas pilas intermedias, que son estas de aquí. Esta está así como muy abierta, pero es claro, porque no la puedo poner aquí porque estaría cargando sobre la estructura que está por debajo. Esta obra la hizo Julio Martínez Calzón, el proyecto original era de Apia, y digamos que, aunque no se puede decir que hubo una serie de errores tanto en el proyecto como en la construcción, no se tuvieron en cuenta ciertas cosas y empezaron a coger mucha deformación. Y ante el miedo, el nudo la verdad que estaba súper cuidado, era muy bonito, ¿no? Fijaros estas pilas, ¿no?, para coger con el canto variable estas grandes losas con una sección de góndola muy bonita, pero hubo una serie de errores que hizo que esto empezara a bajar. Entonces se ha puesto, digo para vuestra curiosidad, estas son unas pilas que llevan encima una célula de carga. Una célula de carga lo que me dice es la carga que va cogiendo esa pila. Y de esa manera controlo realmente si el fenómeno se va estabilizando o sigue yendo más. Quiero decir que no es una solución provisional, para bien o para mal vamos a tener esas pilas metálicas para siempre, ¿no? Y luego quería hablar del soterramiento del Pardo, porque yo creo que esto fue una cosa muy ingeniosa,
para evitar meternos en el Pardo. Había una banda muy estrecha, no cabían las dos calzadas, se pusieron una debajo, otra encima. Esto también lo hizo Carlos Fernández Casado. Y la verdad, no te da la sensación de estar metido en un... Gracias. No te da la sensación de estar realmente en un soterramiento, porque son bastante luminosos. Y creo que también, aparte del túnel del Pardo, que fue una gran obra de ingeniería, este sistema ingenioso hace, bueno, además han puesto unos paneles prefabricados con cierta gracia y se ha naturalizado el entorno con vegetación. Creo que ha sido una solución muy interesante que además ha permitido que todos estos señores que viven aquí pues no se vean afectados o no se vean muy afectados por el ruido. Y ya acabado. Muchísimas gracias. Esto es el mar de Madrid, así que cerrar desde luego no se puede cerrar todo el monte del Pardo. La M50 yo creo, no sé, ya veremos qué pasa, pero yo creo que no tiene buena solución. El ejercicio que se hizo en la M40 yo creo que fue un ejercicio de buena ingeniería. Muchas veces a los ingenieros, por desgracia, nos tachan de modificar y alterar demasiado el medio ambiente, pero yo creo que somos nosotros los primeros muchas veces en buscar la solución ambientalmente más correcta, ¿no? Tenemos esa capacidad de modificar las cosas, el paisaje, el entorno, pero yo creo que esto es un buen ejemplo de que se acudió a una solución. Yo creo que funcionó bien, no especialmente cara, hubo bastante polémica con ella, por eso se tardó un poco más en cerrar la M40 por el norte, pero yo creo que la solución funciona muy bien, la verdad. Esas fotos costó muchísimo hacerlas, aunque no te lo creas. Las de aquí. Porque tuve que saltar todas las medianas para poder sacar unas fotografías para hacer la